Para todos aquellos a los que cuando ven una cucaracha huyen despavoridos, hoy les presento una recopilación de pequeños bichos de tamaño considerable, gusanos, insectos, crustáceos y alguna que otra especie más que en su lenta evolución todavía mantienen un tamaño relativamente desproporcionado con el resto de sus congéneres. Teniendo en cuenta que en tiempos pretéritos la mayoría de seres vivos del planeta tenían unas proporciones titánicas, viendo estas fotografías nos podemos hacer una pequeña idea de cómo serían aquellos mastodónticos insectos y, por lo menos a mí, se me ponen los pelos de punta de tan solo imaginar un encuentro con uno de aquellos fantásticos seres de antaño. En este video no están todos los que son, pero espero que esta muestra sea suficiente para el fin propuesto. La araña Nephila maculata se encuentra en la mayoría de los países del mundo, posee la tela de araña conocida más resistente, tanto que en Indonesia se utiliza en la elaboración de prendas de vestir. Además contiene propiedades coagulantes ayudando a la curación de heridas. El tamaño de estas arañas, hembras, puede ser considerable llegando a alcanzar los 20 centímetros en algunos casos. Los Belostomátidos, Belostomatidae, son una familia del orden Hemiptera, Heteroptera, que agrupa las nipas, chinches acuáticas, gigantes. Son de distribución mundial, con numerosas especies en toda América y Asia Oriental, en charcas y corrientes de agua dulce. La mayoría de las especies son relativamente grandes, 2 centímetros o más, con alguna de las especies más grandes, como Letocerus, pasando de 12 centímetros. Las nipas alcanzan las dimensiones de longitud y masa de los mayores escarabajos del mundo. Estos gigantes son los más grandes de todos los Hemiptera. La mítica camello también podría entrar en el top 5 de arañas gigantes. No llega a alcanzar el tamaño de las anteriores, pero sin duda, su mala fama siempre hace necesario reservarle un hueco en este tipo de rankings. Se les conoce informalmente como arañas camello, no por su color ni por el lugar donde viven, sino que porque existe el rumor que como pueden saltar cerca de 1 metro de altura, son capaces de atacar las barrigas de los camellos para alimentarse y dejar sus huevos ahí. El cangrejo gigante japonés, Macrocheira campferi, también conocido como cangrejo de isla japonés, pertenece al grupo de los cangrejos araña, que se caracterizan por su caparazón triangular. Es un animal que vive en las profundidades del Océano Pacífico y se caracteriza por ser ciego, tener un oído súper desarrollado y tener unos pelos sensibles a las ondas de sonido submarinas, lo cual le permite captar ondas de sonido aun cuando sus propios oídos no pueden hacerlo. Es el artrópodo vivo más grande, por longitud, del mundo. Sus patas llegan a medir más de 1,5 metros de largo, cantidad que, sumada al comparativamente pequeño cuerpo, le otorga un diámetro total de 4 metros. Su peso supera los 20 kilogramos y se cree que llegan a vivir más de 100 años. El caracol gigante africano o el Achatina fulica o caracol gigante africano es la especie de mayor tamaño de este molusco, alcanza 25 centímetros de longitud y 200 gr de peso. Nativo del sudeste de África, se ha extendido por el mundo y es una plaga para la agricultura. El género Goliathus incluye varias especies de coleópteros de la familia Scarabaeidae conocidos vulgarmente como escarabajos Goliath. Son los insectos más voluminosos que existen, aunque no los de mayor longitud. Viven en la mayor parte de las selvas africanas, y se alimentan de néctar y polen, así como de fruta y de savia. Sus larvas necesitan un alimento más rico en proteínas, como cadáveres en putrefacción. Un escarabajo Goliath adulto mide de 5 a 11 centímetros de longitud, y su larva puede llegar a pesar 100 gramos. Son tan grandes que cuando vuelan producen un sonido que recuerda al de un helicóptero. El escarabajo Hércules, Scoleoptero scarabaeido, uno de los escarabajos rinocerontes. Habita en los bosques tropicales, selvas africanas y bosques ecuatoriales de América Central y del Sur. Es uno de los coleópteros más grandes que existen, ya que los machos pueden alcanzar una longitud total de 17 centímetros, incluyendo su largo cuerno torácico. Es la mayor de las 6 especies conocidas del género Dynastes,
y solo existen dos escarabajos de mayor tamaño, Macrodontia cervicornis y Titanus giganteus. Los machos de la especie poseen dos cuernos, uno en el tórax y otro en la cabeza, que en ocasiones llegan a crecer más que el propio cuerpo del escarabajo. Estos cuernos no aparecen en las hembras, ya que la especie presenta un acusado dimorfismo sexual. La finalidad de estos apéndices está relacionada con la reproducción, ya que los machos lo emplean como arma en sus combates por las hembras. La cara inferior del cuerno torácico está provista de gruesos pelos. Las larvas del escarabajo Hércules son unas de las más grandes que existen, llegando a pesar hasta 120 gramos. Los fásmidos o fasmatodeos, Phasmatodea, son un orden de insectos, conocidos comúnmente como insectos palo e insectos hoja debido a su aspecto corporal. Se conocen unas 2.500 especies. Son un grupo especializado en el camuflaje, cripsis, con colores, formas y comportamientos extraordinarios que los confunden con la vegetación sobre la que habitan y de la que se alimentan. Entre los fásmidos se encuentran los insectos más pesados, Heteropteryx dilatata con sus 30-40 gramos de peso, y los más grandes, Phoabeticus kirby con sus 32,8 centímetros de longitud. Son heterometábolos y expterigotos. Este crustáceo marino es pariente de la cochinilla de humedad, aunque su tamaño multiplica varias veces al pequeño bicho de jardín. De hecho, este enorme crustáceo, conocido científicamente como Bathynomus giganteus, es el miembro más grande de la familia de los isópodos del que tengamos noticia. Vale la pena recordar que el fondo de los océanos todavía tiene tanto de profundo como de desconocido. Isópodo 2. Esta imagen es útil para apreciar dimensión del isópodo gigante, unas 40 veces más grandes que su pariente de jardín que, al igual que él, también se enrosca sobre sí mismo para formar una esfera protegida por su duro caparazón exterior cuando se siente amenazado. Habita los mares de todo el mundo entre los -200 y los -2100 metros y, para adaptarse a la escasez de alimentos a esas profundidades, rebusca constantemente en el fondo marino y come casi cualquier cosa que caiga de la superficie. Los huetas son grandes ortópteros, nocturnos y ápteros originarios de Nueva Zelanda. Algunos de ellos se encuentran entre los insectos más grandes y pesados, el hueta gigante por ejemplo, y se cree que son especies muy antiguas, ya que se han hallado fósiles de criaturas parecidas del Triásico, que vivieron hace 180-190 millones de años, en Queensland, Australia. Miden aproximadamente 10 centímetros de largo. Los huetas han asumido el papel de pequeños roedores, como los ratones y las ratas, permanecen escondidos durante el día en los hoyos que los escarabajos o las polillas hacen en los árboles, y salen por la noche para comer vegetación, desechos en el suelo del bosque o insectos muertos o enfermos. Utiliza sus poderosas mandíbulas para hacer agujeros lo suficientemente grandes para su cuerpo. El gusano cordón de bota, Linyus longissimus, es un gusano perteneciente al filo Nemertinos, Nemertea, o gusanos cinta. El Longissimus es el gusano y el animal más largo de la Tierra. Ciertos especímenes hallados en la costa, al ser desenrollados, pues suelen estar así al estar expuestos en la bajamar, llegan a medir aproximadamente 30 metros, habiéndose encontrado algún espécimen de casi 60 metros de longitud, que supera en mucho a la ballena azul, el animal más grande del mundo. El flácido y frágil cuerpo del gusano cordón de bota es de color parduzco, con líneas claras que recorren a lo largo del cuerpo. El geoduck, Panopea abrupta, de la costa pacífica de Norteamérica puede alcanzar un peso de 7,5 kilogramos y una longitud de 2 metros. Se han encontrado ejemplares de hasta 160 años de vida. En las costas europeas tenemos una especie emparentada, la arola gigante Panopea glycimeris, que es la mayor almeja europea, cuya concha supera los 20 centímetros. La cucaracha gigante de Madagascar, Gronfadorina portentosa, es una de las mayores especies de cucaracha, alcanzando de 2 a 3 pulgadas, aproximadamente de 5,1 a 7,6 centímetros, en la madurez.
Proceden de la isla de Madagascar, frente a la costa africana, donde pueden encontrarse en troncos putrefactos, aunque esta puede parecer de juguete al lado de la Macropanestia rhinocens australiana, que puede alcanzar los 20 centímetros de largo. La escolopendra más grande del mundo, en la foto, es la escolopendra gigante del Amazonas, Scolopendra gigantea, con 30 centímetros de longitud, que vive en el continente sudamericano y en América Central. Sin embargo, las especies no tropicales son más pequeñas y no superan, normalmente, los 15 centímetros de largo. La mariposa atlas, Attacus atlas, es considerada la polilla más grande de las existentes. El área total de sus alas ocupa más de 400 centímetros. Su hábitat se extiende desde el sudeste asiático hasta Indonesia y es muy común en el archipiélago malayo y Tailandia. Su seda es muy apreciada y tiene otra característica curiosa: estas polillas no desarrollan la boca, por lo que no pueden comer durante su vida, alimentándose de la grasa que generan en su etapa de crisálida. Viven entre 2 y 3 semanas. La rana Goliat, con Raua Goliat, sin rana Goliat, se encuentra en Camerún y Guinea Ecuatorial. Llega a medir de 76 a 80 centímetros de la nariz a los dedos de los pies, capaz de saltar 3 metros y pesa alrededor de 3 kilos. Es el anuro más grande del mundo. La tarántula gigante, Tarántula Goliat o tarántula pajarera, Theraphosa blondii, es una especie de araña megalomorfa de la familia Theraphosidae. Es la araña de mayor tamaño, ya que puede alcanzar 28 o 30 centímetros entre los extremos de sus patas extendidas y pesar más de 100 gramos. Se distribuyen por las selvas ecuatoriales del norte de Sudamérica, Brasil y Venezuela, donde excavan túneles en hábitats pantanosos. Algunos pueblos cazadores, como los Yanomami, las utilizan como alimento, lo mismo que a otras grandes arañas megalomorfas. Las langostas y bogavantes gigantes. Se dice que los americanos son los más grandes de todos, aunque las del Mediterráneo, como se puede ver en la segunda foto, no tienen nada que envidiarle. A muchos se les hará la boca agua al imaginar a uno de estos en su mesa, y a propósito de esto, decir que de todos los bichos vistos hasta ahora, prácticamente todos se consideran un manjar en algún lugar del planeta. La lombriz gigante de Gippsland, Megascolides australis, es uno de los gusanos de tierra más largos del mundo y su hábitat se restringe a una pequeña área en el valle del río Basse al sur de la región de Gippsland, Victoria, Australia. A pesar de la amplia publicidad que han recibido desde su descubrimiento hace 100 años, se conoce muy poco sobre la biología básica de esta lombriz. En la lista de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, (UNEP), aparece como especie vulnerable. Esto significa que la especie puede estar en riesgo de extinción si continúa sufriendo la presión de la población humana, en forma de destrucción de su hábitat y otras molestias. Mantis gigantea. Esta mantis hace honor a su nombre y suele superar los 15 centímetros de longitud. Es una gran corredora, que suele cazar a sus presas a la carrera. Las mariposas alas de pájaro, Ornithoptera alexandrae, de la familia Papilionidae, son las más grandes del mundo entre las mariposas diurnas. Se las encuentra en Papúa Nueva Guinea. Las hembras son más grandes que los machos, con alas de forma marcadamente redonda y más amplias. La hembra puede alcanzar una envergadura de 31 centímetros, longitud de cuerpo de 8 centímetros y una masa de 12 gramos, todas estas medidas enormes para una mariposa. La hembra tiene alas de color marrón con marcas blancas y un color crema en el cuerpo, con una pequeña zona de pieles rojas en su tórax. Los machos son más pequeños que las hembras, con alas de color marrón mezclando azul y verde y las marcas de un color amarillo brillante en el abdomen. La envergadura de los machos puede llegar a 20 centímetros, pero lo más común es de 16 centímetros. Una espectacular forma de los machos es la forma Atabus, que tiene puntos de oro sobre las aletas posteriores. Esta es la Tisania agrippina, la mariposa con mayor envergadura alar, puede llegar a superar los 300 milímetros. Vive en las selvas de Centroamérica y debido a su tamaño es presa fácil para muchos depredadores,
aunque su reverso está diseñado de forma críptica. Pertenece a la familia de los noctuidos, por tanto, es nocturna.